Apple se lleva para abajo a todos los mercados, lo van a ver en pantalla en unos instantes. La caída en la acción de la manzana mordida ya retrocede por encima del 2,8%, casi 3 puntos porcentuales de retrocesos en los mercados financieros que, como les decía, tiene efecto arrastre, y en el conjunto de la renta variable estadounidense miramos en tono negativo a una sesión que de momento se mantiene con un impasse después de unos datos PMI y ISM que dan una de cal y otra de arena a la economía estadounidense. Segundos son los que pasan sobre las 8 en punto de la tarde y nos quedamos hasta el cierre de Wall Street. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y esa que van a ver en pantalla, la van a ver en los próximos instantes, es la cúpula en la que están centradas hoy todas las miradas, más allá del mercado, más allá de Apple. El Capitolio estadounidense es hoy protagonista porque allí será donde en menos de un año se invista el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Y es en el Capitolio estadounidense donde hoy se centran los esfuerzos, en esas pantallas que están viendo ustedes, donde se centran los esfuerzos en un supermartes que atiende a un mundo que mira a una carrera electoral que puede dividir o que puede quedar dividida entre Donald Trump y Joe Biden. Trump viene después de arrasar en las primarias, de dar las gracias a los jueces que lo permiten presentarse después de que la justicia le diera la primera negativa. I want to start by thanking the Supreme Court for its unanimous decision today. It was a very important decision. We're very well crafted, and I think it will go a long way toward bringing our country together, which our country needs. And they worked long, they worked hard, and frankly, they worked very quickly on something that will be spoken about 100 years from now and 200 years from now. Extremely important. Essentially, you cannot take somebody out of a race because an opponent would like to have it that way. And it has nothing to do with the fact that it's the leading candidate, whether it was the leading candidate or a candidate that was well down on the totem pole. You cannot take somebody out of a race. The voters can take the person out of the race very quickly. El supermartes, en todo caso, también podría ser la confirmación final de que el empresario vuelve a optar por la carrera presidencial, volverá a medirse a Joe Biden en las próximas elecciones del mes de noviembre. Pero lo cierto es que, volviendo a Trump, Nikki Haley, la ex embajadora ante Naciones Unidas de Estados Unidos, la actual contrincante y que le trata de entrar en conflicto por el poder en el Partido Republicano, tiene una posibilidad muy teórica de impedir que Trump consiga la reelección. Aún así, la votación va a continuar hasta más o menos junio de este mismo año, si ella decide permanecer en la carrera, a pesar de que Trump hoy gane y bata todas las expectativas de las encuestas. Este año la Convención Nacional Republicana se va a celebrar en julio en Milwaukee, la Demócrata en octubre en agosto, en Chicago. Pero la gran pregunta es ¿qué pasará si Trump termina volviendo a ser el presidente de los Estados Unidos? Es la gran pregunta que podría tener un gran condicionante para Europa, que podría tener un gran condicionante económico para todos nosotros. Por ejemplo, la economía alemana se podría contraer hasta un 1,2% durante los próximos 3 años, entre 2025 y 2028. Es la conclusión de un estudio del Instituto Económico Alemán que dice que si Trump vuelve al despacho oval, la mayor economía del viejo continente se va a contraer, que en este caso podría caer por encima del punto porcentual en los próximos 4 años. ¿Por qué? Básicamente por la guerra comercial, que es lo que ha enfrentado Europa con Estados Unidos durante el anterior mandato del republicano. Un shock arancelario que reduciría de manera temporal entre un 1,4% la producción económica estadounidense durante los primeros años. ¿La razón que se esconde detrás de ello? Bueno, principalmente son mayores precios al consumidor, desempleo que pesan sobre este consumo y un shock de confianza que afectaría sobre todo a la inversión en el corto plazo. Si Trump vuelve a la presidencia de los Estados Unidos, en este supermartes en el que estamos puede dilucidarse algo más la carrera, podría costarle a la principal economía, a Alemania, más de 150.000 millones
de euros en los próximos 4 años y se explica en el siguiente gráfico que van a ver en pantalla en apenas unos instantes. El impacto en Europa y particularmente, lo están viendo ahí, es la conclusión del Instituto Económico Alemán, el impacto en Europa, particularmente en los países orientados a la exportación como Alemania, de que Trump volviera a ocupar el despacho oval, sería mucho más severo y incluso cuando muchos de nosotros seguimos todavía peleando con esos altos precios de la energía en Europa por la desconexión con lo barato de Rusia y la falta de mano de obra cualificada. El PIB alemán se puede contraer un 1,2% hasta 2028, es la conclusión de si Trump vuelve a la Casa Blanca, afectado por la caída de las exportaciones y la consiguiente pérdida de inversión privada. Pero a esto podríamos sumarle otro condicionante. Si China toma represalias con un aumento propio de 40 puntos porcentuales en los derechos de importación, podría caer el PIB alemán hasta un 1,4%, por lo cual Europa finalmente sí que queda, y lo vemos desde este punto de vista económico, en esa pinza entre China y Estados Unidos. Hagan lo que hagan cualquiera de las partes, si no es a nuestro favor, podría contraer a la principal economía un 1,4%, pero es que es más. Viendo lo que podría haberse arrastrado a Alemania, el resto de Europa iría consecuentemente. Por ello, dice el Instituto Económico Germano que hay que tratar de diversificar las fuentes de negociación, las fuentes diplomáticas y colaborativas desde el punto de vista comercial, y Europa debería poner el principal foco en Indonesia, en Australia o en este caso, en el acuerdo de Mercosur, aquel del que se quejan tanto los agricultores. De momento es un condicionante, pero el supermartes puede cambiarlo todo. Las próximas horas pueden condicionar qué va a pasar en Estados Unidos a lo largo de los próximos 4 años. Si Trump finalmente consigue batir a Nikki Haley, ella se va de la carrera republicana y él queda entronado como próximo candidato a las presidenciales. Veremos qué pasa, esto serán en unas horas, pero Europa es el protagonista hoy también, es el gran continente donde han estado puestas las miradas de la agenda internacional, principalmente por la defensa, el asunto clave, y estas palabras que van a escuchar del alto representante Josep Borrell. Looking at the stocks, but having able to produce a continuous flow of production. On ammunition, for example, the industry has answered quickly to the emergency, and the European defence industry has increased its production capacity by 50% since the start of the war. And I want to thank Commissioner Breton for pushing the industrial, and the industry has answered. 50% increase of capacity since the beginning of the war is a remarkable increase. Son estas palabras del alto representante del jefe diplomático europeo, quien decía hoy que la nueva estrategia de defensa europea va principalmente en una dirección, en producir más y producir juntos, en tener dinero mancomunado con el que financiar la producción de la defensa europea. El programa que se ha presentado hoy propone a los 27 Estados miembros una inversión de hasta 1.500 millones de euros en la producción conjunta de material de defensa, en equipos de defensa de aquí a 2030 de al menos el 40%, adquirir colectivamente al menos 4 de cada 10 dispositivos de defensa de manera mancomunada entre todos los socios europeos, no cada uno por nuestro lado, y pretende que el valor del comercio intracomunitario en defensa represente al menos el 35% del mercado de defensa de la Unión Europea. Un paso más en un camino que sigue siendo largo desde que la Unión entrara en este punto de despertar geopolítico, vamos a decir, justo tras el lanzamiento de la guerra de Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022. La invasión que llevó a un despertar geopolítico del viejo continente y que todavía hoy sigue condicionando las políticas europeas. De hecho, Josep Borrell insiste a los estados hay que trabajar de manera conjunta justo en el momento en el que Europa está más fracturada que nunca por Ucrania, tras esos mensajes de la semana pasada contradictorios dependiendo de la capital a la que escucháramos, diciendo que si se enviaban o no soldados al frente de batalla en Ucrania. Y con esto vamos a una de las mujeres protagonistas del día, pero mirando aquí a la agenda nacional, a España, porque Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, la tercera autoridad del Estado, vuelve a estar en el foco de atención mediática, ahora vinculada a los contactos en el marco de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones multimillonarias en la compra de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Hoy ha hablado y Francina Armengol ha sido clara, no va a dimitir, replica parte de la hoja de ruta del exministro José Luis Ábalos y lo justificaba de esta manera que van a escuchar en la Cámara Baja a eso de la media mañana.
El Partido Popular ha roto todas las líneas rojas. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del Gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca. Hoy ha sido un día de destituciones, en este caso por parte del Ministerio de Infraestructuras, del Ministerio de Transportes, el que dirige Óscar Puente. Se ha destituido al secretario general de Puertos del Estado tras mentir a los investigadores sobre los contactos en la trama del caso Koldo. Y precisamente sobre dimisiones ha hablado la actual ministra de Hacienda. En los pasillos del Congreso, María Jesús Montero no descartaba nada. Y eso no lo duda ni siquiera el juez que ha hecho la investigación. Óscar Puente ha cesado al secretario de Puertos. ¿Qué le parece esta...? Bueno, él mismo lo ha explicado, ¿no? Él ha dicho que ha sido un cese por falta de confianza, por contradicciones en algunas declaraciones que había hecho. Y ahora en este momento además es cuando corresponde que los departamentos se reestructuren después de que llegó el gobierno nuevo a Moncloa y se están produciendo cambios en muchos sitios, en muchos ministerios. Nada de esto convence en todo caso a la oposición. El Partido Popular insiste, Armengol tiene que dimitir y es más, hay que convocar elecciones anticipadas. Miguel Tellado, Martínez Almeida. Lamentablemente no ha podido justificar por qué, si las mascarillas eran defectuosas y tenía conocimiento de ello, no hizo nada hasta pasado 2 años, 2 meses y 7 días. Una comparecencia con 0 autocrítica, todo complacencia, 1000 excusas y ni una sola explicación real. Este es un gobierno que está acabado, que la única duda es cuánto va a durar la agonía, que cuál es el precio que nos va a hacer pagar Pedro Sánchez por su ambición a España a los españoles, y por tanto lo que hay que decirle a Pedro Sánchez es que tenga un gesto de decencia, uno solo, pero que sea convocar elecciones inmediatamente y devolver la voz a los españoles. Pedía el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, la convocatoria anticipada de elecciones generales, algo que de momento dentro del Partido Socialista ni han hablado. Y de este clima de polarización política en España miramos a Bruselas por los condicionantes que todavía existen para la negociación del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El comisario europeo de Justicia hoy ha hablado y Didier Reynders se muestra confiado en que todo salga hacia adelante. Et donc c'est évident qu'on voit effectivement une possibilité de trouver des voies de solution entre les principales formations politiques espagnoles. Dice Reynders que los trabajos se ponen en cuarentena, que en estos momentos, a pesar de que la Comisión haya amonestado a España en 4 ocasiones por el bloqueo del CGPJ, que dura ya más de 5 años, de momento se emplazan a una nueva reunión en la que Partido Popular y socialistas traten de dar luz verde a un proyecto como este. En su último informe sobre la situación del Estado de Derecho en nuestro país, la Comisión alertaba de que la falta de renovación está repercutiendo negativamente en estos momentos en el trabajo del Tribunal Supremo y del sistema judicial en su conjunto. Y de esto nos vamos al conflicto de Israel, porque a primera hora de la mañana se publicaba la noticia, fuentes palestinas de hecho lo dejaban caer y parece que de momento no se desmiente por la parte israelí. Hamas y el gobierno de Benjamin Netanyahu han acordado ya los puntos básicos para alcanzar una tregua de 40 días. Se incluye entre ellos el canje de 40 rehenes israelíes por 404 presos palestinos en cárceles de Israel. Ambas partes han llegado a un acuerdo en el que la tregua durará, según previsiones, unos 40 días, plazo en el que se van a liberar a 40 rehenes israelíes, entre ellos principalmente mujeres, niños y hombres mayores de 60 años, a cambio de la excarcelación, como les decía, de esos más de 400 palestinos en cárceles de Israel. De momento, los acuerdos de negociación siguen avanzando con Egipto y Qatar como principales mediadores en auspicio de esos países árabes de la región del Golfo Pérsico, y las autoridades de la Franja de Gaza siguen insistiendo en que la situación sobre el terreno es persistentemente negativa. Hay más de 30.000 muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel sobre Gaza tras los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre, en esta respuesta de las fuerzas de defensa de Israel. Y por cierto, que ustedes han sido lo mismo, afectados también por la caída que hemos vivido a media tarde de los servicios de 2 de las principales redes sociales que utilizamos todos en nuestro día a día, Instagram y Facebook. Complicaciones en los inicios de sesión, en las cargas de contenidos, en la propia página web, que han sido detectados por la compañía y ha salido al paso en un comunicado. El director de comunicación del grupo Meta finalmente ha confirmado que todo se ha debido a problemas técnicos. Por cierto, esta caída de los servicios de Instagram
Instagram y de Facebook ha servido también para que la competencia haga sus propias chanzas en las redes sociales, en X. Elon Musk se ha reído de los problemas técnicos que ha tenido su principal competidora. Y de aquí miramos a China. China, por ese PIB que hemos conocido hoy, al menos los objetivos para 2024, que siguen tensando al mercado y con un motivo claro. De momento la situación es tal que la crisis en China sigue siendo consistente. ¿Por qué? Porque los objetivos de crecimiento están ahí, los números, las estimaciones están sobre la mesa, pero de momento el Ejecutivo chino no tiene los mimbres con los que conseguir que la economía salga hacia adelante. Los inversores interpretan que para alcanzar ese objetivo que se ha dejado hoy sobre la mesa de crecimiento en el año que viene, en curso del 5%, el Ejecutivo de Pekín va a tener que aplicar y aprobar estímulos a la economía más allá de esas promesas de transformación productiva, además de esquivar riesgos financieros, sobre todo derivados de la crisis inmobiliaria. En todo caso, el objetivo anunciado por el primer ministro Li Qiang, en torno a ese 5%, han sido palabras literales en esa cita que ha tenido hoy el Partido Comunista, queda por encima de lo que esperaban todas las casas de análisis y en línea con la tasa del 23%. En cuanto al endeudamiento, China ya ha fijado el déficit en el entorno del 3% del PIB para este año, frente a una revisión al alza del 3,8% anunciada a finales del pasado. El gobierno prevé una emisión de bonos especiales a plazos ultra largos para grandes proyectos con un total de 140.000 millones para 2024. Aquí, eso sí, el primer ministro reconoce, nada de esto será fácil. En página empresarial les hemos contado esos desplomes de Apple. Desde inicio de sesión lo hemos visto en Wall Street, lo hemos ido analizando aquí en Negocios Televisión de manera puntual a lo largo de toda la tarde. Persisten las caídas en el mercado, pero hoy también protagonista una empresa española, CIMIC, la filial australiana de ACS, a través de dos de sus empresas, de UGL y de Pacific Partnership, han puesto en marcha el parque solar de 130 megavatios en Glenrowan, en la ciudad australiana de Victoria. Pacific ostenta la propiedad del parque, mientras que UGL se va a encargar de las tareas de mantenimiento y de funcionamiento. Un parque que ya ha recibido la luz verde condicional del operador del mercado energético australiano para funcionar a plena potencia en un proyecto que forma parte de una cartera de trabajos energéticos de 2,5 gigavatios de potencia que Pacific Partnership está desarrollando actualmente para alcanzar ese objetivo de crear una plataforma energética del doble de potencia. De esta forma, el parque solar seguirá aportando beneficios a la comunidad durante la próxima década, durante los próximos 10 años, con una primera ronda de subvenciones que ya se concedió hace poco a 11 grupos para ayudarlos a satisfacer las necesidades locales a través de diversas iniciativas. Estamos aquí hablando de protección o de conservación del entorno natural local. Desde la empresa confirman que lograr la plena potencia en Glenrowan en el plazo de un año demuestra la capacidad de CIMIC, la filial de ACS, para suministrar energía renovable de manera fiable al mercado nacional para 45.000 hogares australianos, ayudar a cumplir también los objetivos de energía verde en el estado de Victoria del 40% para el 25%, de la mitad para finales de década. De momento, esta noticia afecta a una de las principales compañías cotizadas en el mercado